Buenas tardes muchachos, espero que se encuentren muy bien y espero que hayan tenido un día el día de hoy. El día de hoy vamos a empezar con la segunda sesión eh, del curso de programación con inteligencia artificial. Bien, eh, les saludo nuevamente, espero todos estén bien y me confirman si me escuchan por un mensaje, si es posible. Sí, maestro, se escucha. No sé si tiene un eco. Parece que está cerca de un ruido de bomba o de purísima, no sé. Sí, O están, será el están audio. festejando cerca por acá. Ok, ok, claro que sí, claro que sí. Estamos Ok, grabando, maestro, gracias. ok. Está bien. Entonces, bien, como mirábamos la semana pasada, la clase pasada, nosotros estábamos observando algunos aspectos introductorios de lo que era inteligencia artificial, algunos aspectos de machine learning, de visión por computadora, entre otro tipo de cosas. El día de hoy nosotros vamos a ver una parte un poco práctica de esto y a su vez también vamos a estar abordando unos temas relacionados con la programación con Python en lo que es la parte de análisis de datos y machine learning. Recordemos de que nosotros utilizamos Machine Learning para analizar datos, entrenar datos y poder utilizarlos en la parte de inteligencia artificial. Una vez teniendo los datos, poder decir de esta manera los tenemos entrenados y podemos usarlos para que nos dé una posible respuesta bastante acertada por medio de algunas de las cosas que podrían de ser como la regresión, el aprendizaje, entre otros tipos de cosas. A su vez, también utilizamos otros tipos de inteligencia artificial a través de la visión por computadora, donde nosotros mirábamos también aspectos de cómo podían servir este tipo de visión por computadora para la parte de las detecciones faciales, para el análisis de objetos, para la detección de objetos y para la segmentación semántica, entre otro tipo de cosas. Bien, tomando esto en cuenta y sabiendo que hoy también vamos a hablar sobre algunos aspectos introductorios de Python, nosotros vamos a hablar inicialmente de cómo instalar, qué es lo que vamos a instalar, qué es lo que vamos a estar utilizando y qué es lo que nos puede servir para desarrollar con inteligencia artificial. Estuve leyendo también los foros, así como les dije, que me iba a servir para saber el público que yo tenía, las personas que tengo en el grupo. Aquí hay personas igualmente variadas, hay personas que trabajan en desarrollo de sistemas, hay personas que trabajan en aspectos que no son para nada informáticos. Y como les decía la primera ocasión, la idea es que todos nosotros nos podamos llegar a nivelar en un nivel aceptable y no, no desanimar a ninguna de las personas en general del taller o del curso. Por lo cual, vamos a empezar siempre con aspectos introductorios sobre lo que son algunos aspectos de Python para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan programar y algunas librerías que nosotros vamos a estar utilizando eh, en Python para eh, el análisis y manipulación de datos como tal, ¿verdad? Entonces, eh, para esto yo diría lo siguiente. Las personas que tienen acceso actualmente a un computador, pueden empezar descargando eh, la aplicación Visual Studio Code e instalándola. Ese sería el primer paso que nosotros vamos a estar utilizando y vamos a estar haciendo.
Esta aplicación la vamos a instalar con todos los aspectos por defecto y lo ejecutamos al final. Otro aspecto que yo necesito que ustedes instalen será en el Microsoft Store. Ustedes deberán descargar Python. Buscarán la última versión y ustedes lo instalan. Primero, tecnologías. Ok. ¿Y qué es lo que me sirve esto o para qué me sirve esto? Visual Studio Code es un editor de texto, es también un compilador y ¿podrían apagar los micrófonos, por favor? ¿Por qué compartir y por qué no mandar? Y nosotros ahora no necesitamos que ahora amenazas se la mandaron por el WhatsApp. Cuando las personas ya no pueden. Si yo cometí un error, pagarlo, de una consolación, cambio ese ya todo lo es. Michael Ezequiel, ¿podría apagar el micrófono, por favor? Ok, gracias. Entonces, Visual Studio Code es un editor, eh, es bastante versátil y nos va a servir para hacer lo que es la programación, en este caso con Python como tal. Una de las ventajas de Visual Studio Code es que es un editor de código libre, gratis y es bastante versátil y útil. En él podemos nosotros instalar bastantes librerías y dependencias que pueden utilizarse para la programación como tal, ¿verdad? Ok. Lo que es Python, Python es un lenguaje interpretado, altamente utilizado para aspectos de programación, como lo que son eh, programación con lenguajes de datos, o programación con datos, o con estructuras de datos. Es un lenguaje simple, es un lenguaje no compilado, sino interpretado. Es decir, eh, él no necesita de un compilador como tal para ejecutarse eh, o ser útil, por decir así. Una de las ventajas de Python, que Python es bastante utilizado en los últimos años para las ediciones, para la programación en múltiples plataformas. También, además de ser utilizado en múltiples plataformas, es un lenguaje bastante útil y además de eso, puede, eh, puede adaptarse a múltiples estructuras de datos. Eh, Python utiliza directamente dos librerías muy poderosas para la carga y manejo del análisis de los datos, las cuales son NumPy y Panda. Son muy usadas en el campo de análisis de datos. Recordemos de que nosotros cuando hablamos de Machine Learning o cuando hablamos de inteligencia artificial, en la mayoría de los casos nosotros estamos hablando de analizar datos, de tener grandes estructuras de datos y poder utilizar esas grandes estructuras de datos para que a través de ellos nosotros podamos obtener algún tipo de respuesta, ya esta sea en base a las partes de visión, en las partes de lenguaje natural u otros contenidos.
Entonces, nosotros podemos definir que Panda es una biblioteca de Python de código abierto que proporciona estructuras de alto rendimiento y fáciles de usar, así como herramientas de análisis de datos. En el caso de NumPy, es una abreviatura de Numerical Python y es otra librería fundamental de Python para el procesamiento numérico y científico de los datos. Recordemos de que todo esto se asocia muy a menudo a la parte de las estadísticas, a la parte de analizar y poder saber a qué, cuáles son los aspectos más comunes o los aspectos que más se repiten cuando nosotros tenemos un mayor volumen de datos para poder determinar, podría ser ya una predicción o una anomalía. Nosotros, en este caso, ya teniendo instalado lo que es Python, nosotros procederíamos a la instalación de NumPy y pandas en Python. Esto lo que vamos a utilizar es lo que vamos a utilizar es escribir directamente. Un segundo. Nosotros venimos y escribimos en nuestro computador. Vamos a escribir PowerShell y cuando escribimos PowerShell, podemos escribir en nuestro computador, eh, por ejemplo, PowerShell, y cuando hacer instalación directa sobre el programa, sobre los programas que tenemos. Ok. Eh, Auner Barrera, ¿tiene alguna duda? No, profe, hay varios micrófonos encendidos, a veces no se escucha su voz. Ok. Les pediría a todos los muchachos si nos podrían colaborar con esa parte de los micrófonos y mantenerlos abajo, por favor, estimado. Sí, muchachos, buenas noches. Igual que el docente, ¿verdad? Reforzar en el aspecto de que cuando se está grabando, a veces solo escuchamos el ruido y cuando alguien, ¿verdad? Realmente quiere aprovechar la grabación porque no pudo asistir a clase, va a estar pues ese detalle que va a escuchar más ruido que la voz del docente. Insistimos, levanten la mano, esto es participación de cada uno de ustedes y colaboren, ¿verdad? Chicos, gracias, saludos. Ok, muchas gracias, Edwin. Eh, entonces, nosotros lo que vamos a realizar es lo siguiente. Ya tenemos asegurado de que tenemos instalado Python. Vimos al inicio de que yo buscaba en el Microsoft Store, busqué Python como tal y yo pude haberlo descargado. Busqué la última versión eh, y entonces, suponiendo de que ya tengo lo que es Python, empezaría a usar eh, las dos a instalar lo que es Pandas y NumPy, ¿verdad? Recordemos de que Pandas y NumPy son utilizados ampliamente para el análisis de datos. Para esto nosotros vamos a hacer un pip install y vamos a escribir Panda en este caso. Automáticamente, él lo que va a realizar es una descarga del software de Panda para mi sistema. Y si ustedes se fijan, se ha instalado una versión de Panda y me manda a actualizar en este caso.
Para la actualización, nosotros debemos de correr este comando como tal. Y ahora ya se encuentra instalado y actualizado a la versión 25.01. Caso siguiente, me tocará instalar NumPy. Y entonces haré pip install NumPy. Y me dice ya está instalado NumPy. Ok. Entonces, en este caso, nosotros podemos ya decir que tenemos instaladas estas dos librerías. Vamos a dejar en esta parte la parte de la instalación como tal. De la misma manera, yo estaría proporcionándole una pequeña guía sobre la parte de la instalación de lo que es Python para las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre esto, de lo que es Python, lo que son las dos librerías que vamos a estar utilizando y vamos a dejarles unos ejemplos también para que los practiquen. Todo esto va a ser de una forma guiada para que eh, podamos agarrar la parte de lo que es el ritmo, ¿verdad? Ok. Entonces, como vimos, nosotros podemos utilizar la instalación de pip install, pandas y numpy para instalar nuestras dependencias. ¿Preguntas ahí, muchachos? ¿Todo bien? Bueno, nosotros para utilizar este tipo de programa, nosotros podemos utilizar import para importar las librerías. Y entonces nosotros utilizaremos la parte de import num as np e import pandas as pd. Cuando yo realizo esta forma de importar, lo que yo estoy haciendo es, en pocas palabras, importar la librería como tal, en el caso de NumPy y en el caso de Pandas. Y cuando yo vaya a utilizar alguna de estas dos librerías, yo necesitaré utilizar lo que está a la par de las para referenciar que estoy utilizando la librería, en este caso, NumPy o Pandas. Si yo voy a utilizar la librería NumPy, por ejemplo, yo voy a utilizar NP. Y si voy a utilizar la librería Panda, yo voy a utilizar PD. Y así no necesito realizar eh, como crear o poner toda la palabra como tal. En el caso se ve en el paso número 2, donde se crea un conjunto de datos y se ve que se utiliza np, que pertenece a numpy, punto random, rand entero, rand int, y empieza a utilizar de una forma aleatoria los números comprendidos entre 5 y 3, 1 y 5. Y se imprimen los datos como tal. Y se fijan aquí, se crea una matriz de ese conjunto de datos donde se empiezan a poner números aleatorios y vemos el 1,
el 4, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 1, 2, 3. Los datos que se crearon de manera aleatoria tienen unos valores comprendidos entre el 1 y 5, con un tamaño de 5 filas y 3 columnas como tal. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos haciendo es, primero, empezar a crear los valores de manera aleatoria, de que esos valores van a ser enteros, comprendidos entre 1 y 5, en una matriz de 5 filas y 3 columnas como tal. Bien, antes de seguir al siguiente paso, voy a crear un ejemplo. Recordemos de que yo había instalado la parte de Visual Studio Code. En Visual Studio Code yo voy a crear un nuevo fichero. En el nuevo fichero yo lo voy a guardar como mi primer dato, pongamos, .py. En este caso lo voy a guardar en .py para que él se automáticamente utilice Python como lenguaje de programación. Entonces, yo tengo escrito mi primer dato.py. Para las personas que no conocen mucho de programación, es válido apoyarse de la inteligencia artificial. Hay algunos de los que están acá que yo sé que participaron en el taller que impartí la semana pasada y hablábamos también del uso de la inteligencia artificial en estos compiladores y estos editores de texto. Entonces, nosotros podemos utilizar, y es válido, en este curso no es penado eso, es más, nosotros podemos valernos de la inteligencia artificial en muchos de los casos, ya que esto es lo actual. La idea no es quedarse atrás y además de eso se trata también el curso, de comprender un poco cómo trabaja la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, supongamos que ahorita yo quiero realizar lo siguiente. Voy a crear un import numpy np. Y el import pandas hosped. Supongamos de que se me ocurre que yo quisiera saber la versión de ese programa o de esa librería. Al escribir np, np version, yo lo que estoy realizando es a mandar a llamar una función dentro de NumPy y la función que yo mando a llamar es la parte de versión para extraer la versión como tal. En el caso de print, yo utilizaría también la misma forma.
y acá me observo las versiones de ambos programas. La idea de esta parte es comprender de que nosotros estamos utilizando la librería de NumPy y la referenciamos con NP. Recordemos de que existe una documentación oficial de NumPy. Recordemos de que no solo existe una sola función y uno de los materiales de apoyo directos son los materiales oficiales de NumPy como tal. Para la visita de la página oficial de NumPy, nosotros podemos visitar numpy.org y donde nos aparecen algunos aspectos de estudios, comunidades para resoluciones de dudas individuales, la parte de la instalación, entre otro tipo de cosas. Nosotros podemos utilizar algunos aspectos como los tutoriales de 100 ejercicios de NumPy, entre otro tipo de cosas. Compañera Rosario Murillo Zambrana, como presidenta de la República, proceden a la entrega del bastón Entonces, de mando policial Silencio a ese al micrófono. comisionado general Francisco muchas gracias. Entonces nosotros podemos hacer uso de la documentación oficial de NumPy, la misma documentación que yo se la voy a dejar referenciada en la parte de la plataforma. En la semana 1 sería la sesión número 2 y también puedo utilizar lo que es Pandas. Podrían, Carlos, el micrófono, por favor. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el uso básico de NumPy. En este caso, vamos a crear algunos tipos de arreglos o arrays por medio de NumPy. Vimos hace rato en la diapositiva de que nosotros podemos crear algún tipo de arreglo poniendo números random o números aleatorios. Podemos definir también en la diapositiva aparecía que podemos definir algunos aspectos como lo que son la cantidad de filas, columnas que yo necesito que tenga ese arreglo como tal. Partiendo de esto, yo puedo venir y crear una matriz del arreglo o empezar a pasar algunos números que me pueden servir más adelante para un tipo de arreglo. Entonces yo voy a crear una variable. La variable en este caso va a ser art de arreglo. Vamos a mandar a llamar, en este caso, eh, nparray y puedo poner varios números aleatorios. Entonces, en este caso, imprimiría los el arreglo como tal y puedo crear eh, o puedo imprimir el tipo. Ok, vamos a ejecutar el programa. Y nosotros estamos viendo en la versión, estamos imprimiendo el arreglo como tal y estamos imprimiendo
el tipo del arreglo. Y si yo quisiera convertir una matriz, yo puedo pasar varios parámetros para que esto se me convierta en una matriz. Por ejemplo, matriz va a ser igual a, no lo vamos a dejar tan extenso, vamos a dejarlo hasta 4 3 4 5 1 2 3 no, 1 2 3 vamos a dejarlo, 1 2 3 4 5 6. Ok. Y voy a imprimir la matriz. Ok. Y cuando vemos por acá, nosotros imprimimos la matriz de los números como tal. En este caso, nosotros lo que estamos realizando es mandar a imprimir la matriz y nosotros para imprimirla, el array y conformar una matriz, nosotros podemos crear un conjunto de datos, o sea, un conjunto de números que estén agrupados entre sí y separados por una coma. Para ello, yo tengo que agrupar tanto el subconjunto de datos y tengo que agrupar el conjunto de datos totales para yo poder crear mi matriz como tal. También nosotros podemos crear operaciones básicas con arreglos. Podemos hacer algún tipo de funciones que pueden ser útiles con NumPy, entre otro tipo de cosas. Como por ejemplo, si yo quisiera hacer una suma, multiplicaciones de arreglos como tales, yo los pudiera realizar con operadores básicos. Es decir, puedo crear dos tipos de arreglos, ya en este caso ya no tal vez sería uno, sino que yo podría crear un arreglo uno y un arreglo 2 y puedo crear datos dentro de ese arreglo y posteriormente esos datos yo puedo crear operaciones con operadores lógicos, operadores matemáticos. Por ejemplo, quiero realizar la suma de arreglo uno más arreglo 2. Y aquí nosotros observamos que arreglo 1 me daría un nuevo arreglo que sería el arreglo 3. Y el arreglo 3 en la suma de los arreglos, va a ser igual a 7 9 11 13 y 15, donde los arreglos se suman el uno con el 6 el 2 con el 7 el 3 con el 8 el 4 con el 9 y el 5 con el 10, ¿verdad? También nosotros podemos tener algunas funciones y algunos usos básicos de esos arreglos como tal. Ok. A su vez, nosotros podemos utilizar este tipo de librería para realizar lecturas directas de algún tipo de archivo.
¿Qué tipo de archivo, digamos, me guarda con arreglo? Pregunta para algún voluntario. Recordemos de que los voluntarios también tienen algún tipo de puntaje. ¿Qué tipo de archivos puedo yo guardar en un arreglo? ¿O qué tipo de datos? String, enteros, Digamos que fuera de la programación, digamos que yo necesite datos, imágenes, imágenes, podría ser imágenes, digamos algo de este, un uso común que todos los Captura. usamos a diario, por ejemplo, o casi a diario, cuando ya uno ya los datos normales, los datos comunes, algo que se puede utilizar a diario. precios, Pueden ser eh, precios, de productos, tipos de productos, Podemos ajá, guardar, podemos guardar los datos personales de una persona, el nombre, teléfono, así dirección. es. Digamos, eso en caso de cuando datos nosotros, estructurados, ok, tipos de datos, fecha, fecha. Digamos que, por ejemplo, nosotros tenemos un CSV, ¿verdad? sí, correcto. Entonces, digamos que nosotros tenemos un CSV, suponiendo. Entonces, un CSV puede tener datos personales, ¿verdad? Entonces, digamos que esos datos personales pueden ser procesados, ¿verdad? Y nosotros necesitamos recorrer cada una de esas partes de los datos personales. Y es ahí donde nosotros necesitamos la manipulación de estos arreglos, ¿verdad? Recordemos que así trabajan directamente todo lo que tiene que ver los modelos de datos. Recorrer diferentes datos, recorrer diferentes estructuras, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, digamos que yo quiero en este caso venir y poder tener un conjunto de datos o tratar un conjunto de datos, analizar ese conjunto de datos, ¿verdad? Y entonces yo voy a necesitar o voy a hacer uso de algún archivo, es ese conjunto de datos. Entonces yo en este caso también puedo utilizar estas funciones eh, como lo que son NumPy y Panda para manipular ese conjunto de datos o ese conjunto de arreglos. En este caso yo pudiera realizar, digamos, con Panda, una versión de leer mi CSV, por decir así. Entonces, para esto yo puedo, digamos, que tener algo que me oriente como una variable para la lectura de esos archivos. Y tendría que poner en este caso, por ejemplo, un PD, porque lo que voy a utilizar para esa lectura es Panda, ¿verdad? Y puedo, digamos, que crear un React CSV. Si ustedes se fijan, aquí el mismo Visual Studio, el Visual Studio Code, me dice qué es lo que yo puedo leer. Puedo leer bases de datos, puedo leer Excel, puedo leer CSV, y él ya me manda a decir, digamos que hasta me dan unos posibles ejemplos. Si yo tuviera el archivo de Excel dentro de la carpeta donde yo estoy programando esto, yo aquí o bien podría poner como parámetro el archivo CSV que yo necesito leer, y entonces pudiera poner, digamos, archivo.csv y cierro. Entonces, si ese archivo existe, yo ya puedo leer directamente archivo CSV y empezar a crear una posible manipulación de esos datos como tal. Recordemos que esto ya se llama DF,
pero digamos que yo necesito guardar un data frame en el CSV, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es el concepto de data frame? Pregunta. Buenas noches. Sí, el concepto de data frame es que es prácticamente una tabla, profesor, ¿Sí? en donde, o sea, prácticamente lo que ya estamos acostumbrados a ver, columna y fila. Ok. Gracias, Amado. Eh, bien, entonces, suponiendo de que, bueno, ya tengo los datos, ya leí los datos de arreglo como tal, y ahora me surge la idea de que vengo, yo lo voy a guardar en un data frame y yo puedo, digamos que, manipular posteriormente, ¿verdad? Entonces, en este caso, vengo yo y eh, puedo, discúlpeme que se escucha un poco fuerte Ok, entonces, yo puedo venir y guardar en el data frame dicho archivo, ¿verdad? Y posteriormente manipular dicho archivo, ¿verdad? Entonces, yo puedo crear, digamos que el data frame, puedo crear el data frame y como parámetro yo le pasaría el archivo como tal, PDF. Entonces, posteriormente a eso, yo puedo ya empezar a manipular mi data frame, ¿verdad? Ya puedo, digamos que, mandar de ese archivo y empezar a imprimir ciertos archivos, crear una búsqueda, crear una impresión del mismo, entre otro tipo de casos, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Todo bien, profesor. Ok, entonces, esto lo que me va a permitir es poder empezar a manipular los datos, empezar a poder, digamos, imprimir, como les decía, entre otro tipo de cosas. Eh, por los momentos, esta parte la dejo en pausa, voy a seguir con la diapositiva, pero ojo.
Todo esto yo lo voy a compartir, todo esto voy a explicar un poco mejor, voy a mandar unos manuales también y va a cobrar un poco más de sentido cuando ya nosotros vayamos a programar en sí lo que necesitamos, cuando vayamos a tratar de trabajar con los datos como tal. Eh, bien, podemos ver acá, nosotros aquí nos habla también sobre el paso 3 crear el data frame de pandas a partir de datos, que es lo que nosotros estábamos realizando en los códigos que les estaba diciendo, y se convierte en un conjunto de datos de NumPy en un data frame de pandas, dándole el nombre a las columnas. Y podemos aprender también de esa manera a explorar todos los datos que nosotros tenemos dentro de la regla. De esa manera podemos realizar un recorrido o una búsqueda de datos más específico. Por ejemplo, tenemos varios datos, varias búsquedas, y nosotros necesitamos corroborar de un grupo de personas. Alguien por ahí dijo datos personales. Dentro de los datos personales nosotros podemos tener un rango determinado de datos. Si, por ejemplo, nosotros venimos y tenemos que las personas que hemos encuestado, de 1.000 personas que hemos encuestado, hemos sacado todos los datos personales de esas personas, y también nosotros hemos dicho que esas personas tienen tendencia a, digamos, al uso de aplicaciones de redes sociales. Y encontramos de que las más populares son Facebook, puede ser TikTok, puede ser Instagram, puede ser X, no sé. Digamos que podrían ser esas cuatro. Nosotros necesitamos, por ejemplo, determinar que esas cuatro aplicaciones, qué grupo de personas son las que más utilizan la aplicación. Este es un ejemplo real. Entonces, nosotros pudiéramos determinar que dentro del grupo de los encuestados empezamos a correlacionar algunos datos, como son el uso de esa aplicación como tal, que podría estar dentro de un grupo de un arreglo, con las edades de esas personas. Entonces nosotros necesitamos saber qué edades son las que tienen las personas que usan, digamos, TikTok, qué edades son las personas que usan Facebook, qué edades son las personas que usan Instagram y qué edades son las personas que usan X. Entonces, nosotros pudiéramos correlacionar, leer todo el arreglo y empezar a decir, esta persona usa TikTok, por ejemplo, tiene 25 años, esta otra persona usa Facebook, tiene 30 años y así sucesivamente. Nosotros pudiéramos extraer esos datos y tener la información ya como que ya parcerizada, ya correlacionada y ya entregada, procesada, para nosotros poder tener de esa manera un resultado. De esta manera puede ser que funcionen los arreglos en el mundo real o normalmente para eso se utiliza. Para las personas que me estaban diciendo de que estaba un poco extraño ese uso del arreglo. Es para básicamente poder manipular los datos que nosotros podemos explorar y dar un tratamiento apropiado de esos datos para tener un resultado. Posteriormente de esa exploración, nosotros podemos tener un resultado más preciso y podemos utilizar esto para generar algún tipo de dato estadístico. Nosotros podemos utilizar algunos comandos directamente para generar datos de como de que cuál es el promedio, cuál es la media, cuál es el máximo de uso, entre otro tipo de cosas. Podemos crear una descripción estadística de los datos e incluso podemos realizar algún tipo de operación con los data frames, así como lo que hacíamos con la suma de estos mismos arreglos con cada uno de ellos. Podemos también realizar un filtrado de todo lo que son los valores, tanto de los valores de cada columna, y podemos determinar, como les decía, si realizo el filtrado, aquí yo puedo realizar un filtrado por edad. Yo quiero de la columna de edad que filtre a todas las personas que, por ejemplo, tengan 25 años. Cuando yo determino que todas las personas que tengan 25 años, yo puedo también de esa manera poder decir qué red social es la que utilizan más de esas personas de 25 años.
Puedo decir que me filtre las personas de 30 años, igual 30 años, igual 30 años, y de esa manera yo puedo filtrar todos los datos de las personas de 30 años. Y de esa manera empezar a manipular esa información en concreto. Puedo calcular el promedio para así sacar algunos que otros valores estadísticos que yo los pueda utilizar. Por ejemplo, la media de los programas de la edad utilizada para las redes sociales es X de edad, ¿verdad? Tal vez ahí como que pueda dar un poco sentido más claro al uso de los arreglos. Me estaban preguntando. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Un segundo. Vamos a abrir un Excel. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Creemos un Excel. Entonces, en el Excel yo voy a crear algunos datos que van a ser producto, cantidad, precio. Un Excel cualquiera. Yo acabo de crear un libro nuevo y vamos a ponerle camisa, pantalón, zapatos y camisa. Pongámosle camiseta. Entonces yo ya tengo mi Excel. Yo tengo camisa, pantalón, zapatos, camiseta. ¿Verdad? Entonces, eh, digamos de que yo quiero cargar los datos de ese Excel. Digamos que ahorita lo voy a guardar como ventas. Vamos a guardarlo en descargas, que es donde yo tengo el programa. Y aquí yo tengo ventas.
ventas en descarga, ¿verdad? Y listo, guardo ventas. Ahí tengo venta guardado en descarga y necesito ahora utilizar o leer un archivo y parcializarlo como tal, o cargar todo el archivo como tal. Y vamos. Entonces, en este caso, yo ya tengo importado Pandas, que es el que voy a estar utilizando, y aquí voy a cargar los archivos. Y voy a poner archivo, va a ser igual. eh, igual a ventas. a- Podría ser a ventas punto XLSX, que es la extensión del Excel. Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, yo puedo realizar la lectura de ese archivo como tal, así como lo hacía en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, una vez teniendo esas ventas en la variable de archivo, yo pudiera crear mi data frame y pudiera mandarlo a imprimir como tal, ¿verdad? Eh, Se me ocurre que yo necesito realizar algunos aspectos importantes dentro de esto. Un segundo. Entonces, en este caso, nosotros necesitaríamos instalar una nueva extensión. La extensión que vamos a utilizar o vamos a instalar va a ser OpenPy XL. Ese OpenPy XL me va a servir para, para yo poder leer las extensiones XSLX, o sea, las extensiones de Excel. Para eso, recordemos que instalar va a ser igual a pip install OpenPy XL. Y automáticamente se me va a estar instalando. Una vez realizado ese proceso de la instalación, yo puedo utilizar OpenPy para abrir un archivo, manipular el archivo, leer las partes del archivo, entre otro tipo de cosas a través de Python, ¿verdad? Entonces, para eso yo voy a utilizar una variable engine y voy a utilizar el OpenXL, ¿verdad? Dicho esto, lo que me gustaría imprimir son las primeras filas, digamos. Voy a imprimir las primeras filas, no voy a imprimir todo el archivo. Y entonces, digamos que yo quisiera imprimir DF, pero de DF yo voy a imprimir, eh, por así decir, las cabeceras. Entonces, ahora lo que estoy realizando es buscando el archivo como tal
que se llame venta XLSX, leer como tipo Excel, utilizando el módulo OpenPyXL para poder abrir y leer el archivo. Recordemos que en la escritura de cualquier tipo de archivo de programación, nosotros necesitamos abrir para poder leer. Nosotros hacemos manipulación, nosotros necesitamos siempre utilizar la parte de apertura. Entonces, dicho esto, nosotros podemos ejecutar el programa como tal. A ver. Ah, este archivo no existe. Este era lo que estaba haciendo como ejemplo y por eso me está estallando. Entonces yo lo que tengo que hacer es comentar simplemente porque el que yo voy a estar utilizando es ventas XLSX. Y recordemos que Python es un lenguaje interpretado, entonces él no va a ejecutar nunca esto si antes no ejecuta esto. Él lee línea por línea, cada una de las líneas las va ejecutando y al final él termina realizando todo. Y aquí probamos lo siguiente. ¿Se fijan? Entonces él ya me parceriza y me imprime producto, cantidad y precio. Me imprime camisa, pantalón, zapato, camiseta como tal. Ahora yo necesito, digamos, que manipular esos datos, ¿verdad? Al manipular los datos, ¿qué es lo que necesito realizar? Recordemos que, bueno, ya tengo lectura de esto, ya sé que lo estoy leyendo, sé que lo estoy abriendo, y recordemos que existen operadores, por decir así. Entonces podemos crear una columna que sea como el total de cada venta, por decir así, o simple y sencillamente buscar un producto específico como tal, o imprimir algún resultado de esto. Por ejemplo, si yo quisiera agregar una columna con el total de cada venta, digamos que sabemos que para saber cuánto es el total de la venta, podemos definir de que el total de la venta son la cantidad por el precio. Y eso es un operador matemático. Entonces, ¿qué es lo que yo debería de realizar? Bueno, entonces, sabemos que yo voy a realizar un DF y voy a empezar a crear una nueva variable. Y esa nueva variable se va a llamar total, por decir así. Un segundo. Profe, una consulta. Dígame. Cuando queremos llamar una columna en específico, o digamos que queremos llamar la columna de producto, cantidad y precio, pero solo esa, ¿se llama por el nombre de la columna o se llama por la letra del alfabeto que tiene? Porque yo mire que usó head para agarrar todas las Sí, columnas en el sí. primero, pero si yo quiero llamar solo algunas en específico, tendría que En este llamarla caso por cómo estamos se llama. usándola. Para llamar No, no, una no, en pero... específico, en este caso lo hacemos. En este Ok. caso estamos mandando a llamar en específico la columna cantidad y en específico la columna precio para Ok. hacer la multiplicación de ambas columnas y que nos dé, digamos, una nueva columna o que nos dé un nuevo resultado. Digamos, en este caso, si yo vengo y yo voy a imprimir, digamos que voy a imprimir total, ¿verdad? Ujú, Eh, Debería de darme, en este caso, solamente el total de ese producto, o sea, solo la multiplicación de las dos columnas. ujú, Si yo quiero agrupar esa suma de los totales, yo puedo crear algo que se llame una nueva variable. Por ejemplo, ventas de, eh, por producto, digamos. Dejémoslo así. Ventas por producto. Y vengo yo y utilizo una variable que se llama groupie para agrupar los datos como tal
utilizo en este caso producto como tal y el total más la suma. Y yo podría imprimir las ventas totales, por decir así, o las ventas por producto. Pero para mandar a llamar, como te mencionaba en este aspecto, nosotros podemos manipular con el nombre de la columna como tal, ¿verdad? Ok, ok, gracias. Ok, Profesor, dígame. usted dice ahí mandó, hizo un DF y mandó a leer el Excel, ¿verdad? ¿Sí? Pero después dice imprimime la cabecera. Yo me imaginaba que solo iba a imprimir producto, cantidad, precio, el nombre de las columnas, pero veo que le imprimió todo el Oh, archivo Excel. este, sí, Quiere decir que él no lo pasa por imprimió escribir. todo, pero da a definir el archivo como tal Mm, de cada una de las líneas enteras. ok. No sé si me oye. Sí, sí. En este caso, en esta última parte, yo solo voy a mandar a agrupar en la variable producto. Yo mando a agrupar el total de lo que me dio o la variable total y me aparecen, digamos, en este caso, sería una nueva columna con el total de las ventas o las ventas por producto. Digamos que el total de las ventas de camisetas fueron 40, lo que se generó, ya que se vendieron dos camisetas a un precio de 20. Dos camisas, disculpen. El total de la venta por camiseta es 20, ya que se vendió una en 20. Y así sucesivamente. ¿Ve? E incluso uno puede mandar a guardar los nuevos resultados en un archivo nuevo de Excel como tal. ¿Y cómo haríamos esto? Recordemos que esto ya es una nueva variable. Esto ya es ventas por producto. Es una nueva variable como tal. Entonces, esta nueva variable yo puedo utilizarla con un operador, ventas por producto, y puedo decir que se mande a un Excel o a un CSV o a lo que yo menciono. En este caso, yo voy a mandarlo a un Excel. Evidentemente, yo necesito volver a abrir el Excel para poderlo enviar. Y yo debo de mandar el Excel con un nombre nuevo. En este caso podría ser el mismo, ventas por productos, o podría escribir algo como ventas totales, o algo como ganancias, entre otros tipos de cosas. Eso es irrelevante, el nombre que vaya acá, pero tiene que cumplir la misma estructura que está. Una vez realizado eso, yo puedo decir que imprima después de guardar los datos del nuevo Excel o simplemente dejarlo así y automáticamente él me debe mandar un nuevo Excel. Voy a abrir la carpeta de descargas que tengo y aquí veo el nuevo Excel que es ventas por producto. Y aquí está guardado. Camisa 40, camiseta 20, pantalón 40, zapatos 150. Disculpe, profe, una pregunta. Sí, dígame.
¿Cómo sería en el caso de que yo quisiera agregar esa multiplicación no a un nuevo archivo, sino al En el mismo? mismo. Sí. Ok, ya la vamos a hacer. Bueno, gracias. Claro que sí. Ok. Entonces, para eso, eh, igual, necesito como que cargar el nuevo archivo existente. En este caso, eh, yo necesitaría escribir. Cuando nosotros hablamos con ficheros, nosotros recordemos de que existen varios tipos de parámetros que se le pueden pasar a un fichero. Dentro de los parámetros nosotros podemos reescribir, podemos editar, podemos agregar, entre otro tipo de cosas. Entonces, existe un parámetro que se llama prácticamente escribir, eh, que nosotros podemos utilizarlo para escribir en el Excel. Eh, de la misma manera, nosotros vamos a abrir el Excel, vamos a pasarlo a una variable y podemos realizar este paso como tal. Vamos a comentar todo lo anterior para que tal, bueno, ahí lo voy a dejar. No creo que dé problema. Entonces, eh, ya tengo el archivo ventas XLS. Este. Ya ese es el archivo que yo voy a estar utilizando. Recordemos de que este es el archivo que yo estoy utilizando. En este paso vamos a omitir todo lo que le seguía antes. Vamos a comentarlo, pues. Vamos a comentarlo. Voy a comentarlo de por aquí para que no, tal vez no me dé ningún tipo de error que no esté esperando. Entonces, de momento, entonces yo como ya estoy utilizando ese, ese archivo como tal, yo voy a necesitar algo que se conoce como load workbook. Load workbook. Load workbook lo que me va a realizar es que me va a permitir cargar el archivo y a través de esa misma carga poder realizar la edición. Después de eso, yo voy a escribir un white. Voy a mandar a pedir el archivo con el Excel Writer y de ahí, en pocas palabras, no voy a llamar el archivo XLS, aunque me esté dando E. Recordemos de que yo ya lo he guardado en una variable y la variable se llama archivo. Mando a llamar mi archivo, paso por parámetro el mismo engine y paso el OpenPy X1. Del OpenPy X1 yo necesito pasarle un parámetro que es el modo. Tal vez recuerdan que existen lo que les decía, algunos parámetros de modo cuando se utilizan algunos archivos. Y tal vez algunos recuerdan un modo que se llama A, que es de agregar. Un segundito. Mode, y entonces sería A, de agregar. Ese OpenPy siempre se va a utilizar.
Sí, es como cuando mandas a abrir el archivo en cualquier tipo de... Es como el módulo que necesita Python para abrirte este tipo de archivos o para cargártelos en el mismo programa. Así como cuando se carga un TXT, nosotros recordemos de que siempre abrimos los archivos para poder editar un TXT como tal. En este caso, nosotros usamos el OpenPy para poder abrirlo, poder manipularlo, poder editarlo, poder usarlo como tal. Eh, por esa razón sí se usa. Entonces, si el archivo existe, recordemos que no necesitamos borrarlo. Entonces nosotros vamos a necesitar un if cheat existe. Esto lo que me va a decir es que si el archivo existe, poder hacer una opción. La opción que me da podría ser eh, nuevo, borrarlo o overlay, reemplazarlo. ¿Cuál creen ustedes que sea la correcta? Que me dé un error, que me dé nuevo, que me dé sobreescribirlo o que me dé Nuevo. reemplazarlo. Si existe, recordemos que sí existe, porque ya tiene datos. Ah, sería Y overlay. correcto. Entonces, lo sería overlay porque ya existe, sabemos que ya existe, ya tiene datos y prácticamente lo que vamos a hacer es añadirle algunos datos adicionales que son los que nosotros vamos a hacer. Entonces, si eso existe, escribir, ¿verdad? Y vamos a escribir. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir, podría ser la nueva columna, podría ser venta. Esto lo escribí mal. Podría ser la nueva columna, ¿verdad? ¿Y cuál es la nueva columna? Las ventas por producto, ¿o no? Me equivoco. Las ventas por producto. Antes normalmente se necesitaba utilizar para este tipo de cosas algo de guardar y cerrar el archivo como tal. Actualmente podría ser eh, auto, autocompletado eso. Digamos que, bueno, voy a abrir las nuevas columnas y necesito que esto se llame, digamos, sheet name, puedo decir ventas por producto y puedo decir que esto eh, start, eh, set row. Y pudiera decir que esto sea algo como que me permite escribir ventas por producto y dentro de esta escritura me permite indexar la palabra. Tener ventas por producto. Ah, existe. Ok. Y puedo mandar al final algo como que el dato está arreglado. Proceso terminado, dato guardado. Listo. Vamos a probar.
Déjame ver. Ahí todavía no está multiplicado, sí, pero Sí. Sí, el mandarín no define. Un segundo. Ah, un segundo. Es que no digas así. No, ¿qué haces tú aquí? ¿Vecinos? Espera, ¿acaso estás pensando que le volví a marcar para recibir? Bien, 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 bien. Fueron 3.000, Esta parte todas vueltas. no es lo que no debería ir. En la opción tenía un guión Esta bajo. parte va a ir abajo. En la, El responsable de Pues este aquí ataque. lo que estoy haciendo es agregando la columna como tal, sin antes realizar ningún tipo de aspecto de modificación directa. Entonces, evidentemente, no iría. Entonces, ¿Ya nos pertenece? ¿Cuál es la trampa? No, no hay trampa. Como le expliqué a su esposa, su familia es mucho. un segundo. Todavía se ve lo compartido, ¿verdad? Vas a entender de lo que te estoy llamando. ¿Qué? ¿Estás libre este fin de semana? ¿Quieres ver una película conmigo? Un momento. Hola, Leonie. El archivo se llama ventas. Y yo lo que quiero es editar es en ventas, ¿Sí? Claro. Diviértete. ¿A qué hora vamos a ir? ¿A qué hora iremos? por producto. ¿Te parece bien? A las 5. Será a las 5. ¿Tienes que comprar boletos? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vamos a ver? Ventas por productos en teoría no existe. Mi novio. No, olvídalo. Mejor ve algo con tu novio. Ah, pero está bien. El agua está lejos. Entonces yo voy a usar archivo. Ah, un gusto. Iré a ver la película. Está bien. Nos vemos. Diviértete. Adiós. Que no vamos a ir. Cuando la guía permite que quienes un vuelo. en la línea 32 tiene engine guión bajo igual open py. No es el guión bajo que tiene malo. Ay, señor.
Te está llegando porque está abriendo dos veces el archivo, parece. Ok. Bueno, voy a revisarlo y les voy a dejar una mejor solución para que no nos atrasemos tanto en esa parte. Y le voy a subir la solución como tal. Este, ok, voy a revisarlo y les voy a comentar el error. Ok, para no atrasarnos mucho. Ok, en el ejemplo anterior, como se puede ver, se han generado datos de manera aleatoria, dice con NumPy. Es en el caso de cuando se utiliza la parte de random. eh, y como esto se ha convertido en un data frame, nosotros podemos haber visto también en los ejemplos que estaba mostrando yo, de que se estaban utilizando y se podía utilizar el data frame para poder visualizar los datos como tal, los datos que yo ya había puesto en el Excel como tal. Vamos a hacer lo siguiente, de comentarles el día de mañana, bueno, el día viernes, yo les estaré compartiendo una pruebita recuerdan que el día lunes yo les mencionaba a ustedes sobre unas pruebitas que se van a estar realizando sobre los temas. Entonces, el día viernes yo les estaré compartiendo a ustedes una pruebita teórica y el día de mañana les estaré compartiendo a ustedes unos ejercicios de práctica que necesito que lo vayan practicando con respecto a lo que se ha visto el día de hoy. Eh, Recordarles que la forma de evaluación va a ser que cada semana se va a estar realizando una pruebita teórica en la plataforma de 10 puntos aproximadamente y la parte de las participaciones, etcétera, van a tener un puntaje adicional. Además de lo que son las prácticas que yo voy a estar poniendo, van a tener una serie de puntaje al finalizar la parte práctica tiene un valor de 50 puntos junto con el proyecto que vamos a estar realizando, ¿verdad? Eh, los temas ahorita van a ser lo que está en la plataforma, van a tener del viernes al lunes, más tardar, esos 4 días para realizar la prueba. Eh, en esos días, ahí ustedes verán cómo va a ser la metodología, ahí yo se lo voy a explicar directamente en la plataforma y posteriormente ustedes me van a realizar los ejercicios también que yo les voy a solicitar. Dentro de los ejercicios, lo que yo voy a pedirles a ustedes, como les dije, ustedes pueden utilizar inteligencia artificial, pueden utilizar lo que a ustedes se les ocurra, pero yo necesito que ustedes me sepan explicar cómo funciona ese código. Entonces, ustedes van a escribirme sugerencias, háganlo a conciencia de cómo funciona con sus propias palabras, de cómo funciona cada parte del código, y eso es lo que ustedes van a escribir en pocas palabras. Van a escribir eh, cómo funciona el código que ustedes van a estar implementando. ¿Ves? Entonces, yo les voy a poner los ejercicios, ustedes me ejecutan el código, lo, lo, lo hacen que funcione y posteriormente ejecutan y dan una comprensión de cómo funciona el código. ¿No voy a entender esa parte? La fiesta de su batería. Voy a pasar la asistencia, muchachos, para ir finalizando. Yo pasé esa pena.
Por favor, eh, por favor, las personas que son oyentes, escribirle entre paréntesis que son oyentes como tal. Eh, Dentro de la asistencia que voy a darle. Ok. Les pasé un formulario donde ustedes pueden colocar su nombre completo. Este, Posteriormente, también me añaden si son oyentes o no. Benji, tu nombre está al teléfono. Eso. Y si tienen preguntas o Ya. el material de la misma forma lo estaré subiendo. Las clases están grabadas y están siendo subidas en la misma plataforma. Sí, Ahí mismo profesor, en la parte de disculpe, abajo. ¿Sí? hay que poner, si no soy oyente, lo pongo también, o No, solo lo si no es mío. oyente, no, solo si es oyente. Me le ponen Ok, entre paréntesis que es oyente, por favor. ok, ok. Sí. Solo ese, para las personas que son oyentes, solo me le agregan entre paréntesis. De lo contrario, normal, solo su nombre, como en la primera ocasión. Buenas tardes, buenas tardes. Maestro, ya está con la asistencia, ¿verdad? Así es. Ok, sí, para que, no sé si están con el drive compartido o con un formulario. Ahorita les puse un formulario con su nombre solamente. Ok, claro que sí. Sí, muchachos, llenamos la asistencia porque tenemos 47 personas conectadas y vamos a hacer un rastreo porque son 64 o 63 personas del curso. Y pues, lamentable, ¿verdad? No se están conectando el resto, pero vamos a hacer como decimos, un rastreo de llamadas y mensajería a ver qué está pasando. Bueno, muchachos, de la misma manera, recordarles estar atentos la plataforma. Voy a subir también lo que es la grabación del día de hoy. Voy a subir también lo que les mencioné sobre los pequeños, la presentación, los pequeños conceptos que les voy a añadir y también la parte de los ejercicios. Y la prueba va a estar habilitada desde el día viernes. Si no hay nada más que decir, me despido entonces de ustedes, muchachos, agradeciéndoles su asistencia y diciéndoles que perseveremos en el curso. Muchas gracias, muchachos. Chicos, antes que se vayan, todos tienen acceso a lo que es la plataforma Campus Inatec. Todos tienen acceso, Sí, ¿seguros? sí.
Sí, recuérdense que creo que, como les mencionaba al Sí, principio, así es. va a haber el acceso donde el maestro cuelgue actividades y es importante que tengan el acceso, porque es la manera que el profesor va a evaluar su proceso académico. Entonces, cualquier cosa. Igual, me escriben horarios de oficina, ¿verdad? A veces pues entiendo que la mayoría tiene un tiempo libre por la noche y pues creo que en mi caso de que soy que administro esta parte de lo del campo y todo, pues a veces, como dicen, es injusto que me estén escribiendo a las 9, a las 10 y me va a decir mi esposa que le está escribiendo. Entonces, para que escriban pues horarios de oficina, yo mucho gusto los voy a atender de 8 a 5 p.m. y cualquier cosa pues en ese horario, ¿verdad, chicos? Así que mucho gusto, maestro, estamos en contacto. Igual, chicos, buenas noches. Bueno, yo tengo problemas con lo del campus. No sé si, pues, bueno, mañana le puedo mandar un mensaje. Sí, 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 me recordás, me mandás un WhatsApp, yo con mucho gusto valido qué problema tenés y lo hablamos mañana. Claro que sí. Ok, está bien. Otra consulta, chicos, estamos por ahí para cerrar la sesión. No creo que pueda venir ahí. Tenemos Costa Rica, porque Bueno, creo que estamos, chicos, entonces voy a cerrar sesión y voy a subir la presentación del día de hoy. Ok. Gracias, chicos, buenas noches. Buenas noches, gracias.